terapia comparados con los linfomas de las células germinales. Este es un cartón en el cual nosotros usamos para, como quien dice, mostrar las diferencias en las cuales, qué es lo que pasa con un paciente que desarrolla un linfoma de células germinales B y un paciente que desarrolla un linfoma de células activadas. Microscópicamente, los dos se ven exactamente iguales, obviamente clínica y patofisiológicamente son diferentes. En los pacientes que tienen las células de las germinales B, en teoría, la mutación que ocurre, que transforma al linfocito en una célula maligna, ocurre antes que en el linfoma de células activadas. Por lo general, en el centro de lo que se llama el centro germinal. En el momento en que las células B están haciendo lo que se llama nosotros en Estados Unidos somatic hypermutation. Es un mecanismo en el cual ayuda a la célula B, como quien dice, a generar una inmunoglobulina que cuando sea una célula plasmática va a poder, como quien dice, atacar a un antígeno específico. Durante ese periodo, en teoría, normalmente las células B tienen que, como quien dice, van a tener bastante daño a nivel cromosómico y por lo tanto tienen que suprimir la apoptosis. Y para hacer eso, por lo general, siempre incrementa la producción de una proteína que se llama BCL6. Entonces, es como que dice, si todo va normal, en teoría, esa célula B, cuando termina de diferenciarse, los niveles BCL van a bajar y la célula va a vivir y se va a migrar fuera del ganglio linfático. Pero si hay una mutación y BCL6 no se baja, esa célula por lo general se puede, como que dice, inmortalizar y puede, como quien dice, adquirir otro tipo de mutaciones. Y obviamente esas mutaciones están, como quien dice, marcadas en este diagrama. Ahora, obviamente, ese linfoma se puede, como que dice, generar y el paciente va a tener un tipo germinal de linfomas. A diferencia del linfoma de células activadas, por lo general se pasa después de que la célula terminó lo que se llama somatic hypermutation. Ese tipo de células por lo general están un poquito más diferenciadas hacia las células plasmáticas. Por lo general el problema que pasa con estas células es que desarrollan mutaciones que, como que dicen, activan de una manera constitucional lo que se llama el receptor B. Y obviamente eso incrementa la actividad del núcleo factor kappa B y obviamente estimula la proliferación de las células y la expresión de protoncogenes como el BCL2 y el CMEC. Obviamente la expresión de genes es bastante cara, es bastante laboriosa. Hace muchos años la tecnología nada más requería que el paciente tuviera que darnos un tumor o un tejido que estaba por general congelado. Obviamente podemos ahora hacer el mismo tipo de estudios en tumores embebidos en parafina, obviamente son un poco más baratos. Pero muchos doctores, para tratar de desarrollar algo un poco más barato y más, como quien dice, listo para usar en práctica clínica, usamos lo que se llaman ciertos algoritmos que nos pueden ayudar a diferenciar si un paciente tiene un linfoma de células germinales o de células activadas. Entonces, para eso usamos 3 o 4 parámetros por inmunohistoquímica que se llaman el MOM1, BCL6, CD10 y BCL2. Entonces, obviamente, este es un diagrama que uno puede usar en práctica clínica, dependiendo del patólogo y dependiendo del laboratorio, qué tan perfectos son en cuanto a comparación con la secuencia de expresión genética, puede ser tan baja de 70% hasta 100%. En el instituto por muchos años hemos tratado de trabajar con los patólogos. Nosotros tenemos el Hans algoritmo que usamos aquí en el instituto, es como que dice 100% equivalente al estudio de expresión genética, es un poco más barato obviamente. Porque es importante, y esta es una tabla que muestra varios estudios retrospectivos en los cuales se han comparado la sobrevida de pacientes que tienen linfoma de células germinales en contra los activados utilizando técnicas de inmunohistoquímica, y en todos los estudios que están en azul han mostrado diferencias en cuanto hay menor sobrevida en pacientes con células activadas. En los que están en negros no hay diferencia estadística. Pero en general, nosotros podemos aceptar que pacientes que tienen los linfomas activados tienen un 45% de cura si reciben Rituxan CHOP, y los pacientes con linfoma de células germinales
por lo general tienen un 75-80% de cura si tienen tratamiento con Rituxan CHOP. Obviamente, histológica y clínicamente hay otro diferente tipo de linfoma de células grandes, que es el linfoma de células mediastinales. Obviamente, eso no lo vamos a discutir hoy, pero podemos discutirlo a la hora de las preguntas. Ahora, de estudios genéticos, de estudios de mapeo genéticos han identificado diferentes tipos de mutaciones que están más presentes en linfomas de células grandes que son activados o germinales. Esta es una tabla en la cual muestra las diferencias en cuanto a mutaciones genéticas que se encuentran. ¿Por qué es importante mostrar este tipo de diferencias de mutaciones? Es porque realmente hay diferentes medicamentos que se están ahorita desarrollando, que están, como quien dice, inhibiendo o afectando la expresión de estas mutaciones y que esperemos que en un futuro vayan a, como quien dice, a incrementar el número de pacientes que se puedan curar con linfomas de células grandes. Este es un cartón más o menos que solamente lo mismo. Obviamente no quiero tomar mucho tiempo, pero este es lo que dice los linfomas de las células germinales. Por general, lo más importante de este tipo de linfomas es la prevención de la apoptosis. ¿Okay? Esta prevención de la apoptosis se puede suprimir por una supresión funcional del PFF3 a través de BCL6 o por un incremento en la producción de proteínas antipoptóticas como BCL2 o MCL1. Obviamente de medicamentos que a lo mejor inhiben las proteínas de BCL2, a lo mejor que pueden ser un poquito de más ayuda para ese tipo de linfomas. Obviamente, los linfomas de células activadas han sido estudiados en el laboratorio extensivamente más en comparación con los linfomas de células germinales. Obviamente, este es un cartón bastante, como que dice, realmente complicado, pero realmente lo importante de este cartón es que realmente los pacientes de linfomas activados por lo general tienen una activación de lo que se llama la señal molecular del receptor B. Y esta empieza desde la membrana a través del CD79 o hasta abajo donde está MOM1 y o se llama IRF44 as well. Lo que termina en esta cascada de eventos que se pueden activar por mutaciones a diferentes niveles es de que a final de cuentas este tipo de linfomas tienen un incremento en la actividad del núcleo factor kappa B y eso ayuda a que la célula transcriba más c-Myc a BCL2 y por lo tanto esa célula es un poco más difícil de matar con quimioterapia. Ahora, ¿cuál ha sido, como quien dice, ya que hemos descubierto que hay linfomas que a nivel molecular son diferentes, qué ha sido en cuanto a práctica médica, qué es lo que podemos hacer con ese tipo de linfomas? Una pregunta que nosotros hacemos a nivel clínico es, ¿estamos listos para tratar pacientes con linfomas germinales diferentes, de una manera diferente a los pacientes que tienen linfomas de células activadas? Entonces, este es uno de los primeros estudios clínicos que se hizo por el doctor Kieran Dunleavy en el Instituto Nacional de Oncología en los Estados Unidos. Nosotros participamos en este estudio clínico. Principalmente fue pacientes que tenían linfoma de células grandes que habían fallado quimioterapia. Estos pacientes tuvieron una biopsia y les hicimos mapeo genético utilizando lo que se llama la expresión genética para analizando el ácido ribonucleico complementario. También usamos la tecnología de inmunohistoquímica y los pacientes en teoría los pacientes fueron tratados inicialmente si el tumor no estaba creciendo muy rápido, se les dio bortezomib como solo. Si el paciente estaba muy enfermo, se le dio bortezomib en combinación con quimioterapia EPOC. La razón por el bortezomib es porque bortezomib se sabe que inhibe la actividad de la transcripción de NF-κB. Entonces, obviamente, el principio fue que si podemos inhibir NF-κB con bortezomib, a lo mejor podemos hacer que la quimioterapia funcione mejor. Lo que encontramos en ese tipo de pacientes es de que pacientes que tenían el ABC linfomas terminaron sobreviviendo mejor en comparación con los pacientes que tenían el GCB linfomas. Obviamente, este estudio que se hizo en el NIH, y como quien dice, se fue seguido por un estudio más grande que estudió a pacientes, se llama el Remodel Study. Este es un estudio que se presentó el año pasado.
estaba básicamente comparando pacientes con el linfoma de células grandes agudas que tenían el tipo de activado, el tipo de células activadas. Los pacientes se randomizaron en Rituxan CHOP o Rituxan CHOP y bortezomib. En teoría, todos los pacientes tenían que tener una biopsia, la biopsia tenía que ser mandada a un laboratorio central. El laboratorio tenía que hacer un estudio genético para diferenciar si el paciente tenía linfoma de células activadas o no. Entonces, obviamente, hubo un tiempo que tardó entre que el momento el paciente ingresó al estudio y en el momento que el paciente empezó el tratamiento. Entonces, obviamente, hay pacientes que nosotros vemos en práctica que no se pueden esperar que nosotros los tratemos porque están muy enfermos. Entonces, obviamente, hay pacientes que tienen linfoma de células grandes que desgraciadamente no fueron incluidos en este tipo de estudios. Desgraciadamente, lo que el estudio mostró fue de que realmente no hubo ninguna diferencia, sobre todo en pacientes con el ABC. Eso fue un poquito deprimente, pero realmente uno de los problemas que tuvieron con este estudio es que la mayoría de los pacientes que estaban en este estudio, por lo general, tenían un poco de linfoma que no era tan avanzado como los pacientes que estaban en el estudio GELA. Si uno, por ejemplo, ve el número de pacientes que tenían un IPI score de 4 o 5, era nada más el 40% a comparación del 60% en el GIL Story. Ahora, otra forma que doctores han tratado de, como quien dice, suprimir la actividad de los linfomas de células activadas es a tratar de usar ibrutinib. Ibrutinib es un inhibidor de la tirosina de Burton. Obviamente también la tirosina de Burton es parte de la señal que está en el receptor de las células B. Obviamente la enzima de